Aquí hay de todo, psicólogos, estudiantes, profesores, médicos, jueces. Esto es como un resumen de lo que puedes encontrar en la vida misma. El boxeo tiene un elemento lúdico muy importante, o sea, básicamente es que te diviertes. Luego, la preparación física es buena, es tanto el tren inferior como el tren superior. Desarrolla agilidad, desarrolla concentración, desarrolla coordinación. O sea, todas las virtudes como deporte me parecen excelentes. Sí, aquí hay profesores, médicos, tatuadoras, hay de todo aquí, la verdad. Y el boxeo viene bien, como has visto antes, después de un sparring siempre nos abrazamos, nos damos la mano, sí, después de unos cuantos golpes. Realmente te relaja un montón. El boxeo es un noble arte muy milenario y bueno, mucha gente sí que es verdad que han encaminado jóvenes de la calle, pues gracias al boxeo han encaminado su vida al deporte, un deporte de contacto y bueno, ayuda también, es un deporte que es muy completo, te pone fuerte, te ayuda mentalmente, físicamente. Me enganchó desde el primer día. ¿Por qué? Es que es completísimo, es decir, como otro, no voy a desmerecer otros deportes, pero aquí lo trabajas todo. Desde el punto de vista aeróbico es perfecto, es decir, lo trabaja velocidad, potencia, reflejos. Desde el punto de vista físico, desde que empieza la clase, 15 minutos de comba, imagínate lo que supone. Una tracalla, luego 15 minutos de calentamiento o 10. Y luego la clase, que puede ser de saco, de escuela de combate, en asaltos de 3 minutos y descansas 1. Y uno se lo regula en función de sus capacidades, porque aquí cada uno hay gente más mayor, gente más joven, gente más entrenada, gente menos. Luego, el problema quizá que tiene el boxeo es que tiene una imagen un poco que no hace justicia a lo que es. Y eso uno no lo descubre hasta que viene y practica el boxeo. Aquí la gente se lo pasa bien y hay una camaradería, y si a alguien se le escapa una mano un poquito, enseguida se disculpa, te pide perdón, es decir, no hay piques, no hay encabronamientos, la gente no se enfada, no como en otros deportes que enseguida ves la bronca. Aquí hay buen rollo por todos lados y mucha gente lo toma como una familia, vienen chavales de la calle, estudiantes, de mejor familia, de gente más humilde, la gente se lo pasa bien, vienes a tu club, hablas con los demás, te distraes, entrenas, coges forma física. ¿Qué más se puede pedir? Encima te diviertes, que es lo fundamental y eso es lo que engancha. Hay de todo, pero como en todos los deportes, hay de todo. Lo que pasa que, bueno, eso también es la persona que está preparada para dar clases, que tiene su experiencia y, bueno, yo creo que el deporte todavía, el boxeo todavía no tiene esa afición o ese auge a nivel televisivo que nosotros, todos los boxeadores, desearíamos. Nos gustaríamos que tuviéramos un 50% de la repercusión que tiene el fútbol, por ejemplo. Sí, mi vida sin el boxeo sería muy diferente, la verdad. El boxeo lo encuentro una herramienta estupenda para trabajar con chicos con problemas de aprendizaje, con problemas de exclusión social. No es lo mismo fallar en la atención cuando tú estás explicando el sintagma nominal que cuando te va a venir un derechazo a la cara. Porque si te falla la atención cuando te llega el derechazo, te lo comes y hace daño. Entonces, está en la misma dinámica del boxeo ser una persona disciplinada, ser una persona atenta y ser una persona respetuosa, porque lo primero que aprende uno en el boxeo es que cuando estás boxeando con uno, el oponente tuyo de algún modo es tu profesor. Yo trabajo en el campo y lo compagino un poco porque vivo solo a las 7 y llego aquí a las 5, 4 y media o 6 y de ahí voy a entrenar. De ahí voy a casa, dejo mis cosas y me voy a correr y, bueno, la cuestión que descanso a las 11 o 12. Sí, la verdad, también tuve una niña a los 16 y eso me centra mucho, ¿sabes? A ver hasta dónde puedo llegar. Si puedo vivir de esto en un futuro, pues mira, bien para mí y para mi hija, ¿sabes? Es la disciplina del respeto, la autoestima, unos valores muy importantes que transmite el deporte y más en los deportes de contacto. Yo creo que el boxeo tiene un plus que la gente está empezando a descubrir un poco ahora, ¿sabes? A descubrir un poco ahora, pero sobre todo como un ejercicio físico muy completo. Lo que todavía está muy en mantillas es el reconocimiento social que puede tener el boxeo sobre todo para chicos de 14, 13, 15 años.